Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda conferencia del Proyecto Voz. Hoy nos acompañan dos mujeres que admiro mucho y me emociona poder compartir este espacio con ellas. Una de ellas es María Gómez Rueda y Dana González. Vamos a platicar sobre la desigualdad social, política y económica desde una perspectiva de género. Antes de comenzar, quiero platicarles un poco sobre ellas. Dana González es una mujer orgullosamente transgénero, una activista independiente y feminista por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como también por las personas de la diversidad sexual. Políticamente incorrecta, de la calle y de las periferias, ni de izquierda ni de derecha, y en pie de lucha. Dana con nada anarquía y rebeldía. Ha colaborado con infinidad de colectivas y organizaciones en el estado de Jalisco, promoviendo la reflexión política y los debates centrales en pro del reconocimiento a las garantías individuales y colectivas de los derechos humanos, proponiendo una mirada libertaria al imaginario social y divergente de nuestros contextos actuales y revolucionarios. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, gracias por hacer posible este espacio y estoy... María Gómez Rueda. Gracias por hacer posible este espacio y tengo toda... Muchas gracias. María Gómez Rueda es especialista en odontopediatría por la Universidad de Guadalajara. Es regidora con licencia de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Ayuntamiento de Zapopan y columnista del periódico El Informador. Desde su trayectoria como líder estudiantil ha impulsado temas de derechos humanos, género, violencia contra las mujeres y seguridad ciudadana. Y es la tercera mujer en contender a la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios. En tema de diversidad sexual, ha presentado diversas iniciativas para garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y prohibir los discursos de odio, así como iniciativas para crear una ciudad segura para todas las personas, esencialmente para las mujeres. Gracias, María, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Fer, y a todo el equipo por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Y de verdad, muchas gracias también por compartir con ustedes. Casi contigo, Dana, se va a poner interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, ahora nos gustaría que nos platicaran acerca de su trabajo político y social. Te escuchamos, María. Un volado para ver quién va primero, Dana. Ahí va. Acerca de mi trabajo político y social, bueno, pues ya lo platicaste un poquito como en la introducción como de mi presentación. Yo soy una joven de 30 años que comencé mi carrera política en el activismo social mientras estudiaba mi carrera de odontología, que tenía pues hace 10 años, 20 años de haber tenido, y empecé a interesarme por los movimientos estudiantiles en mi universidad. A partir de eso, pues entendí la importancia de poder trabajar en colectivo, de poder organizarnos, de poder construir en equipo soluciones a las problemáticas, por más chiquitas que sean, de las comunidades. Y ahí fue cuando comencé a participar en el activismo social y, por así decirlo, el activismo político dentro de la Federación de Estudiantes Universitarios. Y como lo dijiste bien, fui la tercera mujer en participar para ser candidata a presidenta de la FEU. Mis agendas en lo estudiantil, más allá de ser agendas como estudiadas o que de verdad yo haya tenido como mucha teoría para definir qué agendas me iban a identificar, me fui dejando llevar ahora sí como por mi intuición, por mis corazonadas, y siempre he estado defendiendo las agendas desde género, de prevenir, por ejemplo, el acoso en las escuelas cuando era estudiante. Y ahora sí, como hace 2 años me invitaron a participar en la formalidad de la política, ahora sí que ya no estudiantil, sino afuera en el municipio. La agenda que me tocó encabezar mientras fui regidora en Zapopan fue Derechos Humanos e Igualdad de Género, y este espacio me permitió que los temas a los que a mí me llamaban la atención, que los temas que siempre me había identificado para hacer activismo social, pues ahora tuve la oportunidad de profesionalizarme junto con mi equipo. Como les dije, soy odontóloga, odontopediatra, pero mientras estuve siendo regidora del Ayuntamiento de Zapopan, encabezando estos temas en la regiduría, pues mi primera tarea junto con mi equipo fue ponernos a estudiar, porque
una de las cosas que creo es que no basta con que las personas que estemos haciendo política tengamos voluntad y tengamos ganas de hacer las cosas, sino es importante profesionalizarnos. Junto con mi equipo, una de las certificaciones que tomamos, pues nos certificamos a nivel nacional por el gobierno de la República con una institución que se llama Conocer. Nos certificamos en atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia y pues bueno, hemos ido explorando la profesionalización junto con pues las ofertas académicas que hemos podido pues entrarle, y siempre con esa actitud, con ganas de aprender. Como les digo, no basta con querer tener buenas intenciones en la política ni tener voluntad, sino pues hay que profesionalizarnos para encabezar las agendas y las causas que nos mueven de la mejor manera para poder utilizar neta la política para generar el cambio social que queremos. Si no entendemos eso de la participación política, entonces no entendimos nada. Y pues, bueno, continúo en ese camino, nunca se para de aprender. Y sé que hoy voy a aprender un montón de cosas aquí con ustedes en esta charla. Muchas gracias. Y ahora sí sigue Dana. Bueno, Muchas gracias, María. Yo voy a... Creo que nos escuchamos. No sé si alguien tiene el audio activado, su audio. No A ver, tenga cerrar problema. tu micrófono, a ver si no se oye eco. ¿Ya, sí, ya me escucho? Ok. Bueno, yo digamos que tengo ya muchos años en el activismo. Considero que mi activismo tiene sus orígenes principalmente en el feminismo, pero también es un activismo que también tiene una relación muy profunda con el activismo de la diversidad sexual. Es imposible para mí hablar de activismo sin hablar de la diversidad sexual a la cual yo pertenezco, sin hablar de la disidencia sexual a la cual yo pertenezco. Obviamente soy una persona disidente en muchos aspectos, incómoda en muchos aspectos políticos y sociales, y creo que el activismo que yo he trabajado hace ya muchos años, digamos, cobró fuerza en las universidades, en los espacios académicos, en la parte de la enseñanza, precisamente porque yo formo parte de las áreas sociales y las humanidades, de las ciencias sociales y las humanidades, y ahí fue donde yo también comencé parte de mi incidencia. ¿Por qué? Porque si bien yo comencé el activismo en las calles, comencé el activismo en las periferias, eh, me propuse llevar el activismo también a las universidades y a estos espacios en donde generamos conocimiento todos los días y donde sabemos que es importante hacer llegar conocimiento nuevo, crear conocimiento interdisciplinario también para las y los estudiantes, ¿no? Y en ese sentido fue muy positivo, pero a la vez muy transgresor, el poder llevar este conocimiento que veíamos en las calles, en distintas trincheras, espacios sociales públicos y privados, a las universidades y a los espacios en donde necesitábamos el debate, donde necesitábamos la reflexión, donde necesitábamos cuestionar también el conocimiento de base que íbamos llevando para flexibilizar las posibilidades y sus alcances. Entonces, para mí fue muy importante llevar ese activismo y lo logramos con los años. Quiero compartirles que en las ciencias sociales y las humanidades empezamos a hacer esa incidencia, y hoy es un gusto y un orgullo el saber que en tantas carreras aquí en Jalisco se está hablando de la perspectiva de género y se está hablando de todo lo que se hace en las calles, y ahora hay más contexto para entender las manifestaciones que se dan en las calles. Entonces, para mí fue muy importante la perspectiva de género, y si bien ese activismo me iba dando las pautas para poder hablar de lo que vivimos, no solamente las personas de la diversidad sexual, sino también las mujeres en su diversidad, ¿no? Por condición de sexo y género, me ayudó también a manifestar políticamente esas necesidades que vivíamos y esas necesidades de informarnos y de concientizarnos en todos los sentidos y para muchas generaciones. Entonces mi activismo ha sido ese. Me he dedicado también muchos años a la enseñanza, pero yo creo que la formación y el poder hacer llegar estudios de género, estudios políticos, estudios feministas, directamente y específicamente hablando de temáticas problemáticas que tienen que ver con la condición de las mujeres, nos ha dado las pautas, nos ha abierto
esa posibilidad de hablar de otras minorías y de otros movimientos sociales y de otras problemáticas. Entonces, creo que desde ahí yo he podido incidir y es por ello que aprovecho todos los espacios. O sea, mi compromiso ha sido también desde un activismo independiente, quizás ya lo habrán escuchado, pero hay activismos que son colectivos, hay activismos que son independientes, y ese activismo independiente a partir del cual yo me represento habla desde mi cuerpo, desde mi discurso, desde la apropiación de los espacios donde no éramos visibles y ahora lo estamos logrando, y sé que hemos logrado llegar a grandes personajes, a personas que tienen esta conciencia tan enorme en las instituciones, a mujeres como María que están incidiendo en las instituciones, que saben que ahí estamos y que de alguna manera esa conciencia les ha llegado de muchas formas. Entonces, yo es una trayectoria muy grande, he sido fósil en las universidades porque he estado ahí participando y desde ahí vengo, desde ahí es mi devenir y orgullosamente transgénero, esa ha sido la pauta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Sí me escucho bien? Sí. Siento que de repente se me traba un poquito, perdón. Muchas gracias por compartirnos eso. Ahora lo que queríamos saber es, primeramente, ¿cuáles han sido los obstáculos más significativos que han vivido por razones de género? Dana, si quieres, escuchamos a ti primero. Ok. Bueno, por razones de género, principalmente me he enfrentado mucho con la transfobia. Eso es algo que he vivido toda mi vida, pero la transfobia a través de diferentes formas. Si entendemos la transfobia simplemente como un acto de discriminación, como un ejercicio de discriminación, vamos a pensar que es algo muy sencillo, ¿no? O que es y que podemos corregir, como algo que podemos corregir. Pero en realidad la discriminación, cuando hablamos de discriminación por odio, que se ejerce sobre personas de la diversidad sexual, no solamente hablamos del uso despectivo a través de las maneras en las que nos referimos a las personas de la diversidad sexual y en este caso hacia las personas trans, sino también que ejercemos un montón de violencias patriarcales y estructurales que afectan directamente a la vida y a la condición por sexo y género de las personas trans. Entonces, para mí, la transfobia creo que es solamente la punta de todas las problemáticas a las que nos enfrentamos si entendemos que solamente es la transfobia un acto de discriminación. Entonces, por condición de género y de sexo también me he enfrentado mucho al cuestionamiento social en un sentido que tiene que ver más con mi intimidad. Fíjense ustedes, la discriminación por cuestiones de género. Bueno, desde ahí uno se imagina nada más que vienen burlas o que viene la negación de tu identidad. En realidad, eso lo vivimos a un nivel más profundo. ¿Por qué? Porque vives el cuestionamiento con tu familia, en el ámbito privado, vives el cuestionamiento a un nivel político, en los espacios donde haces incidencia, donde eres visible con tu identidad, y vives la desigualdad también en una situación económica. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando tú vas y pides un trabajo y te ven y te escuchan y tú te nombras, te enuncias, esas personas hacen una negación de mil formas y de formas muy arbitrarias, muy despectivas y te niegan los trabajos. No es casualidad que para las personas trans, específicamente también para las mujeres trans, existan un montón de estereotipos y hagan mención a que, bueno, nosotras nomás tenemos el acceso a un trabajo en el que somos o somos estilistas, ¿no? O somos trabajadoras sexuales o simplemente ejercemos la prostitución y no hay más para nosotras. Entonces, aún teniendo formación, aún teniendo licenciatura, aún teniendo proyectos universitarios o proyectos de cualquier tipo, siempre es el estereotipo. Entonces, creo que no solamente nos enfrentamos a la discriminación, sino que nos enfrentamos a una cuestión que tiene que ver con la misoginia, el odio a lo femenino, el odio sexista a lo femenino, porque entonces un cuerpo que no cumple con todas las características que se entienden o que son políticamente correctas, entendidas para las mujeres, ¿no? Mujeres que no son mujeres trans, pues entonces todo lo demás queda fuera. Y en ese sentido, puede ser una mujer trans para enunciándote, diciéndote, pero para la sociedad puede ser o un hombre travesti, o una persona mutilada, o una persona
que tiene una patología, una persona enferma. Esos son los discursos que atentan contra nuestra integridad, porque además generan miedo y generan incomprensión y generan incomodidad en muchos aspectos. Entonces, creo que me he enfrentado a eso y lo he podido entender de la mano de muchas mujeres. Ahorita que María nos comparta también su sentir y su experiencia, creo que también, por ejemplo, aunque suene algo sumamente doloroso, lo digo, me he enfrentado a un sexismo en el sentido de que yo vivo violencia de género cuando se trata de acoso sexual. Cuando se trata de violencia sexual, fíjense ahí ustedes lo grave, ahí sí soy trans, ¿no? Cuando vivo la violencia por parte de hombres, hombres con una doble moral terrible, ¿no? Que si me ven en la calle, soy lo peor y soy todo lo que ustedes pudieran temer, pero en espacios privados vivo el acoso sexual por parte de hombres heterosexuales, vivo el acoso sexual por parte de hombres que me ven como un fetiche o me ven simplemente como alguien que tiene ciertos morbos, ¿no? Entonces, esa violencia la he vivido precisamente por la feminización que hacen de mi condición. Se dice, entonces eres mujer trans, te trato como tal y te acoso y te vulnero y te acoso en todos los espacios posibles, en las calles y sales de noche. Ese tipo de aspectos he vivido. He vivido también violencia sexual en un sentido de que intentos de abuso sexual. Y cuando vives desde esta parte, desde esta condición, desde esta óptica, la gente no lo cree, ¿no? Pasa lo mismo con mujeres que son consideradas feas por la sociedad, ¿no? Cuando una mujer denuncia públicamente y dice, vivo violencia de género, violencia machista, me acosan, vivo intentos de abuso sexual. Cuando la gente ve, por ejemplo, en redes sociales, que ellas no cumplen estéticamente hablando, ¿no? Con esa belleza, con esos estándares de belleza, lo que hacen es negarles y despolitizar esa denuncia y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo crees que tú vas a vivir esa violencia? ¿Cómo se te ocurre si estás fea? ¿No? Si estás anormal, si no cumples, no tienes el cuerpo, o sea, no cumples con nada. Pero ¿qué creen? Esa violencia es resultado también de la misoginia. Esa violencia que vivimos las trans es resultado de un sistema patriarcal que ahora nos cobra a nosotras esa factura. O sea, estas condiciones de violencia la vivimos también, ¿sí? Por condición de sexo, de género, por condición de mujeres y por condición de trans. Entonces, yo sostengo que desde ahí es desde donde yo me posiciono, desde el dolor, desde el enojo, desde la rabia, pero también desde la dignidad. Porque nosotras damos la cara ahora en todos los espacios posibles y no tenemos miedo a decir que merecemos respeto y que merecemos derechos humanos. Merecemos tener un respeto como cualquier persona. Si pagamos los mismos impuestos, merecemos respeto. Y por eso estamos de la mano en muchas luchas con las mujeres y respaldamos también a mujeres que están en las instituciones abriendo camino para que podamos tener derechos humanos integrales y con una vida libre de violencias. Gracias. Wow, Ana, de verdad que... Ay, a ver, apagan sus micrófonos para no escuchar eco. Listo. De verdad que me atrapaste ahorita que estabas, que te estaba escuchando. Sí, de verdad que creo muy importante que haya espacios como este en donde las personas podamos escuchar las distintas tipos de discriminación, de desigualdades por los que atravesamos las personas, independientemente de pues de todas las interseccionalidades que nos atraviesan. O sea, de verdad que tu testimonio, por ejemplo, si partimos de que las intersecciones se dan entre género, clase social, sexo y ¿qué más? Otra intersección. Y bueno, ya creo que ya. Neta, creo que sí está muy, o sea, lo que tú evidencias con tu testimonio, al responder esta pregunta que nos hace Fer, es una de las grandes deudas que nos hacen falta como sociedad, de verdad, cumplir desde todos los espacios para garantizar que todas las personas tengamos pues acceso a una vida digna, los derechos humanos, acceso a los derechos humanos que nos corresponden. Y neta me parece muy importante este ejercicio en donde podamos sensibilizarnos, porque ayer estaba leyendo un libro de
de Naomi Klein, en donde leí una frase que me gustó, que decía que en la actualidad, quienes están poniendo la muestra para que los gobernantes o quienes aspiramos a hacer leyes o reglamentos o aspirar a gobernar cualquier espacio, quienes están marcando las reglas y las normas y el rumbo son justamente las personas que están colectivizándose en la sociedad civil, y son ellas, ellos y ellas quienes van a generar que nosotros, quienes aspiramos y quienes tenemos aspiraciones políticas, podamos construir leyes que se adecúen a lo que nos están gritando y a lo que se nos está exigiendo. O sea, este fenómeno no solamente pasa en México, sino está pasando en todo el mundo. En México todavía no lo logramos, hay un montón de resistencia, pero estoy segura que si seguimos evidenciando, que si seguimos haciendo redes, que si seguimos colectivizándonos de esta forma, cada vez pues más personas de las que, bueno, las reglas se van a hacer a lo que nosotras y nosotros queramos, ¿no? Y neta, qué valioso poder escucharte, qué valioso que haya personas colectivizándose para luchar desde las interseccionalidades que los atraviesan, así como a ti. Y neta, pues valoro mucho ese espacio para poder pues compartir y escuchar tu testimonio. Y creo que hace falta también ponerle muchos altavoces, hace falta ponerle pues mucha atención y que los temas lleguen a los espacios a donde deben llegar para que todas las instituciones trabajemos al mismo ritmo y poder eso, garantizar que todas las personas tengamos una vida libre de violencia y una vida digna que nos merecemos. Con la pregunta que dices, Fer, o sea, por ejemplo, las intersecciones que a mí me atraviesan en la discriminación y en las desigualdades que vivo de manera personal. Creo que pues a muchas de nosotras nos pasa, o sea, por ser mujer me acosan en la calle, por ser mujer cualquier tipo, maestro, directivo de mi escuela, cuando fui estudiante, se siente que tiene la venia para poder acosar y sentirse impune. Por ser mujer mujer joven en la política, se me ignora muchas veces. Por ser mujer joven en la política, se piensa que mis argumentos no cuentan. Por ser mujer joven en la política, se piensa que no tengo la experiencia ni los argumentos necesarios para defender una causa. Y bueno, pues cuesta el doble, el triple de trabajo poder posicionarte, poder abanderar una agenda y todo eso por ser mujer. Bueno, eso es como de las cosas que puedo compartir. Digo, por ser mujer me arriesgo a salir a la calle y no saber si puedo volver. Por ser mujer es subirme a un Uber y tener miedo de que vaya a regresar o vaya a llegar a mi destino. O sea, y eso es parte de las desigualdades que sufrimos y que pasamos por ser mujeres. No se diga sumándole más interseccionalidades, las mujeres indígenas, las mujeres con algún tipo de discapacidad. Por ser mujeres no tenemos ciudades construidas para nosotras. Por ser mujeres no hay todavía leyes que respalden el acceso a la justicia para nosotras. Y pues bueno, podría listar un montón de cosas más, pero básicamente es eso. Muchas gracias por compartir sus experiencias, sus testimonios. La verdad es que sí me llevo muchas notas. Hasta ahorita y vamos empezando. Sobre lo que mencionabas, María, sobre la inexperiencia y esta discriminación por ser una mujer joven en la política o en los espacios que decimos incidir, han sido discriminadas por la inexperiencia aún ya en esta actualidad, no cuando empezaban, sino ahora en este tiempo en el que manejan su política, cuando hacen política. No se da nada, pero todos los días. Todos los días, desde que, por ejemplo, hoy fui a un foro un foro de mujeres para hablar del tema de la participación política de las mujeres, y al final un vato agarró el micrófono y dijo, son muy inteligentes y además están todas muy guapas. O sea, como, todas guapas. O sea, no sé qué, o sea, en cositas chiquitas, pues, que todos los días, neta, tenemos que estar siendo como la resistencia para poder señalar cuando alguien, no sé, te saluda, no te conoce y lo primero que te dice es esto de que
ay, qué guapa estás. Ay, me gustaría que me reconocieras por la inteligencia y no por lo que ves afuera. Y bueno, yo creo que cada minuto, pues todos los días. No sé cómo ves tú, Dano. Pues sí, yo creo que es precisamente eso lo que vemos como distinto, como diferente, el hecho de que todo el tiempo se esté reconociendo que eres mujer a partir de tu estética y a partir de lo bien que luces o a partir del cómo te ves ante el mundo. Y creo que eso es un problema que tiene que ver con el sexismo, con esta cuestión totalmente fundamentada en estándares patriarcales, estéticos, eh, que no nos invitan a reflexionar y pensar, por ejemplo, que muchas mujeres viven el acoso laboral debido a esto, o que viven el hostigamiento sexual también en las empresas, en los espacios de incidencia política, en los espacios universitarios. O sea, los obstáculos muchas de las veces no son por falta de experiencia laboral, sino porque, como bien decía María, te enfrentas a una triple dificultad, a un montón de dificultades por el hecho de que se feminiza tu condición en estos espacios que antes históricamente se entendían como espacios para varones. Antes la vida pública, la parte en la que los hombres generaban dinero, generaban ingresos, cambios políticos en el país, pues se decía que eran espacios reservados para los hombres. Y el hecho de que hoy día haya mujeres, por ejemplo, en la política, ¿no? Como María, en las instituciones, o que haya académicas, que haya mujeres en la música también, o profesionistas en otras áreas, está generando que haya esos cuestionamientos. Y esos cuestionamientos vienen por parte de las mujeres. Entonces, creo que es el acoso y el hostigamiento sexual una parte de la problemática, pero también hay una visión todavía androcentrista de la realidad. O sea, no es que no haya mujeres expertas, profesionistas en estas áreas, sino que se ven dificultadas porque la gente las entiende y las escucha de acuerdo a su estética, de acuerdo al cómo se ven, al cómo la ven, al cómo se portan frente a los hombres. Entonces, por eso es que te ves en un reto constante. Yo he conocido compañeras que me dicen que tienen que arreglarse lo más que pueden para ir a trabajar todos los días a las 6 de la mañana. Si entran a las 7 de la mañana, se levantan a las 5 a arreglarse para poder llegar con tacones, con medias, con todo perfume, súper arregladas, porque señalan que a veces como las ven las tratan, ¿no? Y es algo que tiene que ver también con el clasismo, con una cuestión muy lamentable, el hecho de que te vean como te ven, te tratan. Imagínense ustedes, o sea, pareciera que todo es desde la estética y no desde el conocimiento y no desde el pensamiento, cuando es algo que deberíamos de considerar. Entonces, creo yo que sí, que yo, por ejemplo, me he enfrentado mucho a eso. A las personas transgénero, a diferencia de las personas transexuales, no tenemos, como muchas de las veces no nos esforzamos en ese sentido, cuestionamos más el aspecto social y cultural, y la parte estética tratamos de cuestionarla de alguna manera en nuestros procesos. O sea, cada persona trans tiene el derecho de transicionar a su manera y de vivirse a su manera, y tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Eso lo hemos aprendido desde el feminismo también. Pero la sociedad es la que no acepta, por ejemplo, que haya personas trans que no cumplan con esas características. O sea, que no, una persona transexual a veces se encamina a los medios para poder verse estéticamente más femenina o más masculina, en el caso de un hombre trans. Pero una persona transgénero o una persona travesti, pues se encuentra con esas dificultades, ¿no? Te vi de lejos y creí que eras mujer, y te vi de cerca y para mí eres hombre, y tú vas con tu currículum, tú vas con tu carrera de frente, tú vas con tu experiencia laboral a pedir un trabajo y te dicen, pues no coincide, ¿no? Parte del trabajo, por ejemplo, que yo sé que hizo María Merlina, también me parece, ¿verdad? Dos grandes funcionarias que han hecho un trabajo genial en Zapopan respecto a la defensa de los derechos humanos, de la diversidad sexual y específicamente el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, pues ha sido un gran paso el poder tener hoy día una identidad de género a partir de la cual te reconozcan.
y que cuando vayas a pedir un trabajo no te enfrentes a estas dificultades tan terribles y que digas, aquí está mi papel y yo no tengo por qué comprobar más. Entonces, creo que ha sido un avance y justamente como en coincidencia con María, creo que no dejamos de vivir esa cuestión estética patriarcal que todo el tiempo nos demanda que tenemos que vestirnos femeninas o hipersexualizadas, o que te tienes que cuidar un vellito o una barba, o que tengas algo ahí de más que no sea propio de ser mujeres. Entonces, es todo un reto y es toda una necesidad de seguir haciendo alianzas. Es una necesidad de seguir reconociéndonos en la diversidad y a partir de nuestros distintos contextos. Porque fíjense además, no todas tenemos los recursos, no todas tenemos la condición económica para poder acceder a tratamientos, acceder a cuidados. Y además, ¿con qué fin? Para beneficiar, para llenarle el ojo a gente con morbos distintos, para cumplir las exigencias de otras personas. Creo que eso está fuera totalmente de lugar y es algo que nos cuestionamos, ¿no? Sí, y sobre todo, Dana, o sea, lo que haces como referencia de toda la chamba que nos hace falta como por hacer y por educarnos como sociedad, porque si hoy estamos siendo víctimas de todas estas expresiones de discriminación, por pequeñas o por grandes que sean, ninguna es aceptable, es lo que nos dice, es todas las tareas que nos faltan por hacer como sociedad, de educarnos, de verdad, pues sí, tener educación en la igualdad, todo pues ahora sí, todos los obstáculos que nos faltan por vencer para permitir que todas las personas y todas las mujeres podamos ahora sí que vivir el derecho de la libre elección, el de elegir nuestra pues libre personalidad. O sea, creo que sí, todo esto evidencia todas las complicaciones, o sea, que neta nos faltan pues romper como sociedad, y creo que tenemos, pues sí, mucha tarea para seguir visibilizando, o sea, esos espacios creo que son como muy importantes, porque si nos escucha 1, 2, 3, 80 personas, creo que sí cacha lo que hay que sensibilizar e incluso pues cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotras como personas para no replicar todas estas construcciones sociales que generan desigualdad, que generan discriminación? Y bueno, pues creo que sí hace falta muchísimo lo que platicaste, Dana, que hicimos mi compañera Melina y yo cuando estábamos de regidoras antes de pedir licencia, pues son las mínimas, o sea, y no hay nada que aplaudir, nada que celebrar, porque creo que todos los gobiernos deben estar trabajando en estos temas, todos los gobiernos deben de gobernar para todas las personas y para garantizar que todas las personas tengan acceso a los derechos que les corresponden. Y sí me parece sorprendente que, por ejemplo, en Zapopan, si no es porque Melina y yo presentamos estas iniciativas, nunca se había hablado del tema. No porque antes no existiera el problema, ni porque antes no hubiera personas que están siendo discriminadas, que están siendo llevadas a terapias de conversión obligadas, que no tienen acceso a tener un acta de nacimiento que les garantice el tener el respaldo de sus datos personales, el poder tener acceso a cuentas de banco, a poder tener su pues, derecho a la identidad. O sea, sí está solo como, o sea, neta nada para aplaudir, porque es una de nuestras responsabilidades, y pues sí para seguir evidenciando y seguir luchando desde lo que nos toca para que esta agenda no, no nada más sea de algunas, pues debería ser agenda de todas y todos los que gobiernan. Entonces sí, hace falta mucho, pero pues como dicen, hay que aliarnos, hay que, aunque bien es cierto que nos atraviesan distintas interseccionalidades que provocan discriminación y desigualdades, pues hay que ser empáticas con las otras personas y aliadas para seguir luchando para lograr que de verdad haya avances que sí se necesitan. Me parece muy importante, sí, recalcar eso que mencionan sobre hace falta educarnos y cuestionarnos muchas cosas. Me gustaría reconocer también el labor que ustedes hacen por seguir educándose y seguir preparándose para compartir ese conocimiento en espacios como este. Queremos saber su punto de vista
acerca de la discriminación por maternidad y embarazo y cómo esto afecta a la sociedad en un ámbito social, económico y familiar. ¿Quién comienza? María, si quieres puedes comenzar tú. Uy, pues creo que en este tema, digo, pues obviamente yo no he estado embarazada, pues ni voy a hablar de lo que yo, de las experiencias que he escuchado de las demás mujeres y vivencias de otras. Creo que todavía en nuestra sociedad se sigue dando eso muchísimo. Todavía hay mujeres que van a buscar trabajo y en la solicitud les preguntan si están o van a embarazarse en los próximos 6 meses, y eso es una limitante para poder acceder al trabajo. O sea, yo tengo amigas que, por ejemplo, no sé, se iban a ir no sé, a explorar cierta cosa de su trabajo a otra ciudad 2 semanas, y a la mujer que tenía un hijo ni siquiera le preguntaron si podía ir, simplemente la hicieron a un lado e invitaron a otra persona en su lugar porque asumieron que como era mamá y como tenía hijos que cuidar, pues claro que no iba a poder ir, porque como ella es la encargada de los cuidados, pues se reafirman los estereotipos de género y se replican, pues. También lo que pasa con estas pues acciones es que se evidencia que el sistema patriarcal que nos domina nos sigue exigiendo a las mujeres estar en el espacio privado y no en el público, haciéndonos haciéndonos cargo de todos los cuidados, desvalorizando la labor de los cuidados, y sigue pues sin entender que de verdad cuidar sostiene la vida, y la redistribución de los cuidados es una de las tareas que también tenemos como generación, una de las miles de pendientes que tenemos, pero redistribuir los cuidados, hacer entender a toda la sociedad que independientemente del género con el que nos identifiquemos, pues tenemos todas y todos tenemos esa labor. Cuidar sostiene la vida, y este sistema de cuidados debería de ser repensado, debería de ser redistribuido, debería de haber pues todas las formas institucionales y de educación otra vez para poder lograr redistribuir y no replicar otra vez los estereotipos. Pero creo que, volviendo al inicio de mi respuesta, todavía sigue existiendo mucha discriminación por maternidad y embarazo para que las mujeres podamos tener trabajos dignos, para que las mujeres podamos desarrollarnos en lo laboral, y pues puras tareas, la verdad. Bueno, respecto a esta parte de la maternidad y los embarazos, creo yo que más bien desde mi parte, desde mi trinchera, ahora sí desde mi experiencia de vida, mi experiencia de vida más bien compartida con otras mujeres, yo me posiciono a favor de reconocer la maternidad como una elección de vida de las mujeres, y creo que es algo que yo respaldo. Entonces, si una mujer decide embarazarse, si una mujer decide convertirse en madre, está en todo su derecho de hacerlo, y creo que esa discriminación por maternidad y por embarazo comienza, si hablamos en un sentido social, por una parte, y en un sentido institucional, por otra parte, y en un sentido cultural, vaya, en medio de estas partes, la discriminación comienza cuando la institución, cuando la sociedad, cuando nuestras creencias no reconocen derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y de las niñas. O sea, esa discriminación se hace en todos los niveles, en un sistema patriarcal, y de manera más compleja cuando no se reconoce a las mujeres estos derechos sexuales y reproductivos, cuando no entendemos que el derecho a la maternidad es un derecho, pero también es una elección, no es una determinación. Entonces, habríamos que analizar y respaldar aquellos embarazos que fueron deseados, y aquellos embarazos que no fueron deseados, tendríamos que acompañarlos por una exigencia de justicia, cuando hay violaciones sexuales de por medio,
cuando hay abusos sexuales de por medio. En México tenemos uno de los primeros lugares en violación sexual en contra de mujeres y niñas, y creo que esa discriminación también, insisto en esta parte del sexismo, porque me parece que hoy día el tema de la sexualidad con relación a cómo entendemos el sexo, ¿sí?, en la sociedad es sumamente sexista, sumamente indiferente a la vulnerabilidad que viven, por ejemplo, las mujeres que son determinadas a ser madres, o las mujeres que viven, por ejemplo, la necesidad, que se encuentran con la necesidad de abortar. O sea, comparto de alguna manera los planteamientos de algunas colegas, amigas feministas que me dicen que ninguna mujer aborta por gusto. Ninguna mujer aborta por gusto. Y para mí, creo que respetuosamente, cuando hablamos del aborto de las mujeres, hablamos de la interrupción legal de un embarazo, ¿sí? Y aun cuando no fuera legal, quiero mencionar que de manera clandestina, ¿verdad? Muchas mujeres han tenido que abortar. O sea, históricamente muchas mujeres se han visto orilladas a abortar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen a veces los medios o no tienen la posibilidad de hacerlo o no son reconocidas como sujetas de derecho en esta parte. Para mí es fundamental reconocer que esta discriminación, si bien es por sexismo, también tiene que ver con otras esferas económicas también, ¿no? O sea, hay una frase, una consigna que dice respecto al aborto, me tocó saberla, me la compartieron desde España, que decía, las ricas se los pagan y las pobres se desangran, ¿no? Fíjense ustedes lo crudo de esta consigna. Y esto quiere decir, esto hace referencia a la condición de clase. Ahí tendríamos que analizar a quiénes son a las mujeres que más se les discrimina por maternar y por llevar a cabo un embarazo. Ahora, otra cuestión que tendríamos que analizar, ¿cómo lo entiende la sociedad? Para mí es más positivo plantear el tema del aborto, el tema de la interrupción legal de un embarazo, como un tema que es también responsabilidad de la sociedad, porque muchas de las veces se entiende que entonces nada más es problema de las mujeres. No, también es una problemática de la sociedad, y la sociedad tenemos que concientizarnos que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que ser respetados, ¿no? Y tenemos que involucrarnos en estos procesos, porque para mí, cuando una mujer decide convertirse en madre o decide abortar, está en un momento en el que más necesita la comprensión y el respeto, no solamente de la familia, sino de la ciudadanía, también de la pareja, ¿verdad? Y lo que menos necesita es que le estén criminalizando. Parte de la discriminación por maternidad y por embarazo en contra de las mujeres en estos procesos de vida es la negación y la criminalización de estos procesos. Y también la inferiorización, ¿no? Porque no se entienden estos procesos de maternidad cuando así han sido elegidos. Entonces, creo yo que no lo vivo, eso es algo que yo no vivo, pero sé que hay muchas mujeres que lo viven en México, he acompañado algunos procesos y me parece muy positivo que respetemos esa parte y que respetemos esos procesos. Son muy sensibles, son temas muy sensibles de abordar, pero que es necesario hacerlo, ¿no? Ahora, también nada más dejo, antes de concluir, para ya no extenderme, también no solamente las mujeres se embarazan, también los hombres transexuales también se embarazan, y personas intersexuales. Hay casos de personas intersexuales que también se embarazan. Entonces, creo que el acceso al aborto no nos habla de estigmatizar y criminalizar, nos habla de un proceso, de un derecho también sexual y reproductivo que tenemos que reconocer, sí o sí. Sí, wow. Y decía Marcela Lagarde que las mujeres en este sistema patriarcal nos encasillan como seres para los otros, o sea, que en este sistema patriarcal neta los cuerpos y nuestros cuerpos parece que son de todo mundo puede opinar, el Estado, el marido, el partido, la religión, o sea, todo el mundo opina sobre nuestros cuerpos y vemos cómo se replica en este sistema patriarcal cada que nos fiscalizan a nosotras, si ya tenemos 20 y tantos años y no nos embarazamos, si no vamos a tener hijos, se nos exige
casi que por nacer mujer, hay quien afirma que las mujeres no nos podemos ir de este mundo sin tener una hija o un hijo, cuando de verdad, pues esa no es nuestra misión, es una decisión propia, como bien lo dijiste. Vemos cómo, por ejemplo, cuando hay feminicidios, lo que pasa es cómo es la peor expresión del patriarcado, porque ¿qué hacen con nuestros cuerpos? O sea, los destrozan y además los exhiben, los dejan tirados en bolsas. Esa creo que es como la expresión más cruel de cómo ese sistema patriarcal nos insiste y nos dice que los cuerpos de nosotras, por habitar nuestra corporalidad, realmente no tenemos la decisión sobre nosotras. Por eso ojalá que pronto logremos que sea ley, que pronto logremos que el acceso al aborto legal y gratuito pueda ser ley, porque creo que nos hemos estado tardando mucho como sociedad. La verdad es que, ¿qué tiene que estar haciendo, como lo dije, el Estado opinando sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones? En la tercera ola de feminismo, nuestras ancestras lograron obtener algunos derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, pues vemos cómo continúa, y lo más dañino de este sistema patriarcal es eso, que se adueña de nuestros cuerpos, que puede pasar un tipo en una moto y mientras vas caminando te agarra lo que te alcance a agarrar, sintiéndose impune, porque pues es el reflejo de que los cuerpos, se piensa que los cuerpos de nosotras, nuestras corporalidades, pues no son nuestras, y es otra de las cargas, ¿no? Por ser mujeres. Qué fuerte darse cuenta que así es como nos ven, que nuestro cuerpo le pertenece a todo el mundo menos a nosotras. Y todo el mundo tiene decisión de nuestro cuerpo menos nosotras. La siguiente pregunta es, ¿qué opinan acerca de la discriminación por preferencias sexuales? Es un tema que hemos estado platicando a lo largo de esta charla, pero me gustaría saber a profundidad sus opiniones. Dana, ¿puedes empezar? Sí. Bueno, ahí yo hago una separación casi siempre al principio de algunas clases que he podido dar y que he podido compartir, y en algunos foros también, y creo que eso ya se hace muy común, la separación entre sexo, género y orientación sexual. Y sabemos que hay violencias en todas estas categorías, como bien mencionaba María, el proceso de interseccionalidad. Sabemos bien que todas estas categorías, desde una mirada interseccional, se enuncian, se visibilizan precisamente para poder visibilizar las violencias y aquellos cuerpos que encarnan estas violencias, ¿no? A partir de procesos históricos, sociales y culturales. En ese sentido también, por eso yo creo que cuando hablamos de orientación sexual, algunas de las veces, en este sentido de interseccionalidad, podríamos pensar también en procesos de horizontalidad o procesos de jerarquización. O sea, cuando hablamos de una discriminación por orientación sexual, muchas de las veces sabemos bien que en esta estructura, la estructura es vertical, la estructura es jerárquica, y aún para las personas de la diversidad sexual hay diferencias que se vienen sosteniendo desde el patriarcado y en un sentido jerárquico. Ahí yo hago la división y hago la separación entre, también ahí incluyo la categoría género e identidad de género. Para mí el género es una jerarquía, ¿sí? Que subordina categorías hombres y mujeres. El género es binario, rígido, totalmente rígido, binario y sexista, pero la identidad de género es un proceso biopsicosocial, ¿sí? Que tiene que ver con procesos integrales de las personas, los reconozcan o no. ¿Qué es lo que encontramos aquí cuando hay discriminación por orientación sexual? Cuando hay una discriminación por orientación sexual, también ocurre a veces incluso al interior de la diversidad sexual. Y nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, puede haber hombres que se identifican, ¿verdad?, como homosexuales y se asumen gays, pero que también discriminan en ese sentido a las mujeres que son bisexuales o mujeres lesbianas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una manera en la que se hace esta diferenciación por el hecho de ser gays o por el hecho de ser lesbianas o bisexuales o trans, y casi siempre nos encontramos
con que la inferiorización, la exclusión, viene directo hacia las mujeres, a las mujeres de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que lo menciono? Porque la diversidad sexual y la disidencia sexual no es que todo el tiempo nada más señalemos la crítica que hacemos a la sociedad, no solamente criticamos a la sociedad o la cuestionamos, también nos hacemos la autocrítica, o sea, la diversidad sexual, la disidencia sexual, las ficciones políticas de género, también nos cuestionamos y también nos hacemos una autocrítica de nuestras realidades al interior de lo que se entiende como comunidad. Ustedes habrán escuchado que se habla de la comunidad de la diversidad sexual, la comunidad LGBTTIQ, ¿no? Pero esta comunidad también se hace su autocrítica. O sea, no es que no nos pongamos a reflexionar estas jerarquías o no es que no reflexionemos que hay discriminación por preferencia sexual. Ahora, quiero mencionar algo también muy puntual. Yo sostengo que no es preferencia sexual, sino que es orientación sexual. Porque fíjense ustedes, si hablamos de preferencia sexual, se entiende como que simplemente es algo que preferimos, ¿no? Que si una persona tiene años siendo una persona homosexual, simplemente es porque prefiere, ¿no? Y entonces banaliza la manera en la que conceptualizamos, porque ahora van a decir, pues prefiere hoy hombres y mañana prefiere mujeres y entonces es simplemente un fetiche, una fantasía, ¿no? Cuando no es así. Una orientación sexual es un proceso también de tu vida y es un proceso que vas aprendiendo a partir de la erotización, a partir de tus experiencias sexuales, procesos íntimos y compartidos con tu pareja o con tus parejas. Eso es algo muy íntimo, pero que también además, fíjense ustedes, se comparte. La orientación sexual nos habla de qué? De la sexualidad, de la manera en la que entendemos la sexualidad, pero también nos habla íntimamente de la relación que hay con el sexo, de la relación que hay con el sexo, con el goce, con el deseo. Y de ahí, por eso es que hacemos esta división, pero no para que no reconozcamos los procesos identitarios, sino para que reconozcamos nuestras diferencias. Hay discriminación por condición de identidad de género, por condición de género, y hay discriminación directa por orientación sexual. Y ahí cierro ya mi comentario con la parte de que estos procesos, fíjense ustedes, de orientación sexual, muy curioso, son identitarios. Estos procesos de orientación sexual comenzaron como procesos identitarios. ¿Por qué? Porque se entendían que homosexuales era un estigma, ¿no? Y luego se hizo la comprensión de que gay era un estigma, así se decía. Pero luego el movimiento, en este caso LGBT en sus inicios, primero era LGB, ¿no? Primero era LG y luego B, T y agregaron. Pero en sus inicios decían, nosotros, si esto es un estigma, para nosotros es una apropiación, ¿sí? Nosotros ya no solo somos homosexuales, somos, con nuestra identidad, somos gays. Y ese era el planteamiento que hacían, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que esta respuesta, esta antítesis a la discriminación por orientación sexual, se da a partir de identidades políticas, procesos identitarios. Entonces, yo desde ahí le digo a esta situación que también es una problemática que estamos erradicando, ¿sí? En Jalisco tenemos que seguir haciendo lucha para erradicar los crímenes de odio, para erradicar la violencia estructural también que está atentando contra las personas de la diversidad sexual, violencia contra mujeres lesbianas, violencia contra hombres bisexuales, contra hombres homosexuales, pero principalmente contra las mujeres. O sea, ahí en esta jerarquía, las mujeres de la diversidad sexual sí vivimos más invisibilidad. Y eso también es una forma de discriminación. Gracias, ya concluí mi comentario. De acuerdísimo, de verdad que reconozco pues pues ahora sí que tu valentía de contarnos cuáles son tus experiencias. Creo que a todas las personas que te estamos escuchando sí o sea, bueno, realmente sí empatizamos, aunque no se puede del todo, porque cada quien solamente podemos responder a nuestras condiciones específicas de desigualdad porque las conocemos, pero el hecho de estar escuchando neta sí logra, al menos en lo personal, sensibilizar. Y yo de verdad repruebo
la transfobia, la homofobia, la lesbofobia y todo lo que tenga que ver con manifestaciones de odio hacia las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Y sí creo que si viviéramos en el mundo utópico que queremos, en el mundo ideal, todas estas fobias, todos estos tipos de odio deberían desaparecer para permitir que las personas pudiéramos elegir libremente lo que queremos ser, cómo nos queremos ver, a quién queremos amar, a quién queremos, pues sí, o sea, con quién queremos sembrar amor, porque sembrar odio siempre trae pues cosas negativas, siempre en vez de poder sumar, pues resta. Y yo, de verdad, más que dar, o sea, más que decir una postura sobre discriminación por preferencias sexuales, yo creo que ya lo escuchamos todo con Dana. Yo, mi postura es, repruebo todas las formas de odio hacia las comunidades de la diversidad sexual y por el contrario, apoyo todas las formas de amor, todas las formas de identificarse en libertad y pues aplaudo que sean la resistencia. Decimos las mujeres que somos la resistencia, pero creo que el papel de resistencia que juegan ustedes como personas de la diversidad sexual es todavía más complicado, todavía el triple de resistencia, pero pues mientras se aferren a ser libres, a repartir amor a quien ustedes quieran, pues eso es lo importante. Qué valioso escucharlas, de verdad, todo su conocimiento. Estoy segura que no solo yo, sino todas las personas que nos escuchan, seguro nos llevamos mucho que pensar y que reflexionar y cuestionarnos. Como última pregunta, ¿qué proponen para poder combatir los distintos tipos de desigualdad en nuestros espacios? ¿Cuáles creen que serían ustedes las acciones correctas o inmediatas, quizá, por llamarlo así, que podríamos tomar para combatir estos tipos de desigualdades? María, ¿puedes empezar? Yo propongo feminismo para todas. Más sociedades feministas, más sociedades que entienden que el concepto de feminismo es una lucha social que cruza el mundo, que hoy está creciendo en nuestro país con el único objetivo de generar sociedades igualitarias, con el único objetivo de generar y de, más bien, de bloquear esta sociedad organizada en esta forma patriarcal que solamente logra que existan relaciones de poder entre las personas, de sumisión y de poder. Y propongo más feminismo, propongo que todas las personas estemos entendiendo el concepto del feminismo, desbloqueando todas las connotaciones malas que tenemos alrededor de esta palabra y propongo que haya educación en el feminismo para todas las personas porque esa es una de las vías, al menos en lo que yo propongo, no sé, vamos a escuchar a Dana, pero que nos va a llevar a tener sociedades en donde reine el respeto, en donde reine pues las libertades y se respeten los derechos de todas las personas. Feminismo para todos. Bueno, yo en consecuencia de lo que nos comparte María, a manera de conclusión también comparto esa parte de la necesidad de seguir promoviendo la lucha feminista. Todas las causas feministas traen de fondo una serie de planteamientos políticos sumamente interesantes, aun cuando los feminismos tenemos debates y tenemos muchas reflexiones y seguimos aprendiendo. Creo que el feminismo es un movimiento social y político que ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos. Es gracias a los feminismos que estamos viendo tantas defensas, tantos defensores, tantas defensoras de derechos humanos. Estamos viendo ahora un levantamiento de las mujeres impresionante en todas las instituciones, en todos los, inclusive cuestionando al Estado, o sea, de muchas maneras es impresionante el ver cómo con la bandera de los feminismos estamos avanzando y reconociendo otras luchas y reconociendo también, como lo ha mencionado el movimiento zapatista, que otros mundos son posibles, ¿no? En ese sentido también para todos, para todas y para todes. Creo yo que necesitamos erradicar la desigualdad política, la desigualdad de género, la desigualdad económica, la desigualdad que se da a partir de la racialidad,
¿no? La discriminación tenemos que erradicarla definitivamente, y las múltiples violencias. Para mí es importante también, ahora sí, en un sentido también más radical, abolir las violencias y mencionar que nuestros procesos de vida, colectivos, individuales, son experiencias que valen. Hacemos de lo personal algo político. Ese es uno de los lemas del feminismo. Entonces, es un orgullo para mí decir que eso de hacer lo personal algo político lo estamos llevando a todas las trincheras. Y una de las claves para erradicar la desigualdad de todas, de todos y de todes tendría que ver con reconocernos en la igualdad. Y yo cuando hablo de igualdad, hablo de equidad, porque para mí, y en coincidencia con Marta Lamas y con otras autoras feministas, la igualdad es equidad, porque esa equidad tiene por definición la igualdad con el reconocimiento de nuestras diferencias. O sea, podemos crear y seguir avanzando reconociendo nuestras diferencias. Entonces, yo creo que la mejor manera de combatir todas estas desigualdades estructurales, estas problemáticas, estas coyunturas que nos aquejan, es promoviendo sobre todo una cultura de paz. Estoy a favor de una cultura de paz. Y para mí siempre va a ser más importante el debate, el diálogo y la digna rabia. Esa digna rabia que lleva al frente argumentos, que cuando una persona va y rompe, va una persona y pelea, va una persona y toma los espacios institucionales, va porque pone el cuerpo, porque pone la dignidad al frente y porque esa rabia tiene argumentos. Vamos con argumentos a decir por qué es que estamos aquí, por qué es que existimos y resistimos. Somos cuerpos que hablamos, cuerpos que vivimos, cuerpos atravesados que requieren ser una voz en común para ser escuchados, escuchadas y escuchades. Ese es mi planteamiento y vamos por la liberación. Eso para mí sigue siendo un movimiento libertario y de paz. Muchísimas gracias. Y para finalizar, quiero agradecerles que constantemente se estén preparando y decidan reunirnos en este tipo de espacios, de charlas, para también ayudarnos a los demás que las escuchamos a cuestionarnos, a cambiar un poquito la manera en la que pensamos o traemos ideas ya implantadas. Qué valioso escucharles y aprender de ustedes. De verdad, qué valioso. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a esta charla. Y también muchísimas gracias a todas y todas las personas que nos escucharon y que aprendieron a través de estas mujeres tan brillantes y maravillosas. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Diana, por compartirnos lo que nos compartes. De verdad, qué valioso. María, te mando un abrazo y mucho éxito. Que sigas adelante. Muchísimas gracias. Ahí estaremos apoyándonos. Abrazos para ti también, para todas. Gracias. Besos.